Te saluda, ¿cómo te va, Juan Martín? Bien, muy bien. Buen día, bueno, a 44 años de la muerte del Che, y como alguien que, bueno, que estuvo a su lado, ¿qué reflexión te merece hoy el momento histórico que estamos viviendo? Bueno, en principio yo te comento que hace muchos años, o desde muchísimos años atrás, no he participado ni he tomado entrevistas y demás. Y en este último tiempo lo he hecho a partir de un proyecto y un desarrollo de algo que se llama Los Caminos del Che, que empieza como algo turístico, pero que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los museos, tiene que ver con los libros, con lo audiovisual, es decir, con tratar de que la gente pueda acceder y llegar al pensamiento y a los hechos y a la realización y a la persona como tal, no al personaje solamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta fecha del 8 yo lo que digo es que me parece que es como... es un homenaje, y por supuesto que es un homenaje en términos mundiales, en todos lados, pero a mí me gustaría realmente más recordarlo a él en su vida, recordarlo a él en su cosa organizativa, en su papel de desarrollador de cosas nuevas, o de la búsqueda del hombre nuevo, la búsqueda de la hermandad entre la gente, y no de la competencia y de la monetización o del poder, digamos, de las relaciones humanas a través del poder. Entonces, lo del 8, bueno, yo este año decidí que sí, que yo iba a aceptar todas las entrevistas que me hicieran y sin poner ningún tipo de filtro, porque en definitiva lo que yo quiero es eso, es que la gente, a través de una persona que vive y que es hermano de alguien que la gente piensa que no puede tener un hermano, porque semejante personaje no puede tener un hermano, tratar de bajarlo al piso, a la tierra, humanizarlo, y que la gente llegue a una persona, no llegue solo a un personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es mi intención, y bueno, no solamente pienso en el sentido de la pérdida de un hermano y de cómo es que lo matan, que el 8 es doloroso para mí, sino que hay algo que tiene que ver con el fracaso y con la muerte, que a mí me parece que hay que separarlo de ahí. Así que la próxima vez desde la radio yo te pediría que, por ejemplo, otra fecha, ¿no? Buscando una fecha, 14 de junio, o una fecha de una inauguración de algo, o alguna cosa en la que sea a futuro, ¿no? Uh-huh. Me vuelvas a llamar, y hoy, por supuesto, con muchísimo gusto para tu audiencia y para vos, no es que estoy diciendo que esté mal, sino sencillamente que yo busco, aunque no me van a escuchar, ¿no? Seguramente va a seguir siendo el 8 de octubre el Día Internacional. Pero bueno, para mí es eso, yo quiero hacer de mi hermano un recuerdo vivo. Uh-huh. Pero Juan, más allá del aniversario, de las fechas, me parece que el recuerdo no tiene que ver con el fracaso y con la muerte de Che Guevara, ¿no? No tiene que ver con eso, pero creo que hay una intención. Es decir, ha habido una intención, obviamente, en enterrarlo, cortarle las manos, decir que estaba incinerado, y tantos años después, entonces, descubrir dónde estaba enterrado y que hoy esté en Cuba en un panteón. Entonces quiere decir que ha habido una intención de oscurecer la figura, de que no hubiera trascendencia, de que nadie se ponga a saber, a pensar, a leer, a ver, es decir, este personaje hay que ver cómo hacemos para eliminarlo de la historia. Claro, está claro que no les dio resultado, ¿no? No les dio resultado. Entonces, como no les dio resultado, la búsqueda es cómo de hacerlo un Cristo, ¿no? De hacerlo un monumento de piedra, alguien que no importa si pensó o no pensó, sino que es un héroe y un mártir, y sí, un tipo muy valiente, pero nada más, no leamos, no veamos lo que dijo, lo que pensó, lo que hizo, ¿no? Entonces, Juan, en ese punto, vos que seguramente te has dedicado a reconstruir esas cosas, si uno quisiese resaltar hoy, después de todo lo que ocurrió, con una mirada histórica más consolidada, con un montón de experiencia, ¿qué elementos rescatarías de la figura de tu hermano? Bueno, yo lo que rescato es su decisión, su decisión y además su convencimiento, ambas cosas, de que por un lado el mundo así como él lo encontró, y como todavía hoy, quizás más hoy que entonces, no resuelve el problema de la humanidad en general. Tal vez le resuelve el problema a un sector, y cada vez a un sector más chico.
Entonces es evidente que hay cosas que hay que cambiar, ya ahora se suma también la cuestión ecológica y la de la destrucción de determinadas cuestiones con la naturaleza, que el propio hombre, ¿no? y la forma de producir o de relacionarse socialmente está haciendo. Entonces yo creo que él tuvo ese criterio, ese concepto, y ese criterio del concepto del hombre nuevo. Hijo. Es decir, de la persona que busca cómo relacionarse en la sociedad desde un punto de vista no de poder, no de moneda, no de intercambio monetario o de ese tipo, sino de relación social y de poder crecer y de poder establecer un equilibrio para adelante, ¿no? Entonces yo creo que hoy todavía eso no está logrado y por eso pienso que hay tanta gente que en cualquier lugar del mundo levanta una bandera y en la bandera aparece la imagen de Che, ¿no? El Che fue una personalidad multifacética, intervino no solamente en la lucha armada, sino también que tuvo un pensamiento económico y filosófico, tuvo una acción de gobierno que es poco conocida. Si vos tuvieses que resaltar logros del Che, ¿qué cosas resaltarías? Bueno, mira, en principio eso que estás diciendo vos yo lo reafirmo, es decir, él en su vida, primero escribió solamente un libro sobre la guerra, los otros que se publicaron no fueron escritos para ser leídos, sino que eran libros de él, eran diarios, es decir, que no estuvieron, él no se quería expresar a través de eso con los demás, sino que eran como algo que todos los días se le iba escribiendo. Y fueron 13 años de su vida con las armas en la mano y todos sus otros años, 36 de vida y ponele que 26 o 15, no sé, lo que quieras poner de su madurez, entregados a la construcción, entregados al desarrollo. Él fue el presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria en Cuba, del cual salió el Ministerio de Industria, fue presidente del banco, fue secretario del Partido Único, que fue el partido que se inició después de las ORI en Cuba. Es decir, viajó por todo el mundo, ya había viajado por toda América antes de haber llegado a Cuba, es decir, su visión era una visión muy amplia, una visión además muy crítica, y además una visión de investigador. Él estudió matemática superior, estudió economía siendo médico, fue prácticamente un ministro de economía siendo médico, fue presidente del Banco de Cuba no habiendo tenido ninguna actividad en ese sentido. Es decir, realmente su misión y su visión en lo militar es como reducirlo, ponerlo en lo militar, ¿no? Es circunscribirlo a una partecita que, si bien es importante y ha pasado a la historia, no es la que yo creo que la juventud o que las próximas generaciones van a ver de importante en él, ¿no? Sino en lo que escribió, en lo que hizo, en ese tipo de cosas. Si viviera tu hermano, ¿cómo crees que serían los métodos que utilizaría, digamos, trasladándolo a este mundo actual, digo, en su lucha por todas las convicciones que él tenía, digamos? Bueno, es una respuesta muy complicada. Sí, difícil, ¿no? Son puras especulaciones respecto de que cómo sería la cosa, ¿no? El mundo ha cambiado mucho. Yo creo que él fue en algún momento crítico respecto de cómo estaban las cosas en lo que era el campo socialista. Yo creo que él estaba previendo que las cosas no andaban de todo bien allí. Así que no creo que él hubiera sorprendido demasiado lo que pasó después que murió, pero cómo él hubiera reaccionado, qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho. Lo que sí sé es que él se pasó escribiendo, pensando y actuando, ¿no? Y actuando de acuerdo a lo que pensaba y a lo que a partir de ese pensamiento le parecía que había que hacer. Entonces creo que sería igual, es decir, en nuevas situaciones habría una coherencia entre cómo él estaría viendo las cosas y lo que él estuviera como dirigente, que seguramente lo sería, pues ya lo era, hiciera, ¿no? O sea, me parece que la coherencia es una de las cosas principales, la coherencia y el espíritu crítico, ¿no? Él ha sido crítico siempre, y siempre tomó decisiones que tenían que ver con lo que él pensaba respecto a determinadas cuestiones, ¿no? Está bien, sobre el proceso de integración que está viviendo América Latina, digo, tal vez un viejo anhelo, ¿no? ¿Vos creés que estaría de acuerdo en seguir, obviamente, en seguir por este camino, profundizar este camino? Él tiene en algunos discursos que sería con más tiempo, por ahí sería bueno en alguna página, ya estoy poniendo cuáles son
En los museos están, ¿no? En los museos y en algún lugar están los libros. Pero hay una serie de discursos que no están en los libros, que en general andan por ahí. Y uno de ellos, en un discurso que da a estudiantes de medicina, él va a la universidad y entonces le da un discurso a estudiantes de medicina, y él habla como un exalumno, ¿no? Más, y como un recibido en esa misma tipo de facultad de medicina con la que estaba hablando. Entonces, en el discurso, él dice, él habla sobre cómo pensaba él, como un estudiante y luego como un médico, en función de qué es lo que quería lograr, ¿no? Y cómo se va transformando su pensamiento y cómo se va transformando él mismo a partir de que va viajando, va conociendo y va... Y entonces en un momento dice, en aquella época, antes de llegar a Cuba, él dice, creo, que solo me faltaba conocer República Dominicana y Haití. Entonces está claro que, y él quizás uno de sus anhelos, porque lo decía con la vieja, era un día que fueran junto con mi madre, porque mi madre era bilingüe y amaba a la cultura francesa, era viajar a Francia, pero no había viajado a Europa y conoció toda América, es decir, que no me cabe absolutamente ninguna duda que él era un latinoamericano ferviente, era un latinoamericano, pero además hubiera estado, no inserto, hubiera estado peleando por la unidad latinoamericana, como lo hizo siempre, incluso en el discurso de la OEA, él decía que gracias a Cuba muchos de los países estaban recibiendo cosas que si Cuba no hubiera existido, planteado las cosas que planteaba, no lo hubieran recibido, ¿no? Uh-huh. Así que pienso que sí, un latinoamericanista firme. ¿Cuántos años tenías vos cuando él inicia su viaje? Bueno, él en realidad, lo que yo digo es que cuando me preguntan, bueno, pero ¿y qué sentías que cuando inició su viaje? No, es que él vivía viajando. En realidad, mi sensación y mi recuerdo es cuando volvía. Sí, volvió, qué suerte, lo tenemos acá. Y entonces era disfrutarlo mientras estaba, porque se pasó, bueno, si no era en bicicleta, era en bicicleta con motor, y si no, era embarcado de enfermero en un barco, y si no, era caminando, y si no, era en la motocicleta con Alberto, y si no, era en tren con Calica, y vivía viajando. Además, la familia era bastante nómade, entonces yo creo que a él le facilitó también el hecho de esto de que la familia se movía para todos lados, que él había nacido en Rosario, pero había sido chiquito en Misiones, pero había estudiado en Córdoba y residió en Buenos Aires. Bueno, ya nomás en la Argentina no era exclusivo de ningún lado. Entonces, sus viajes fueron realmente constantes. Entonces, el recuerdo mío es ese, el recuerdo mío es cuando volvía, ¿no? Claro. Juan, qué suerte, lo tenemos acá. Uh-huh. Juan, ¿dónde estás viviendo ahora? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, yo soy cordobés. Nací en Córdoba, cerca del Parque Sarmiento, en la calle Chile, en una casa que ya no existe. Mira vos. Bueno, ahí nací, ahí vivimos, ¿no? Chile y Chacabuco si no me equivoco. Sí, Chile, esquina de Chacabuco, hay un edificio ahora y me parece que ahí estaba la casa. Yo no recuerdo ahora si la esquina, pero sí me acuerdo cómo era había un garage, me acuerdo cómo era la puerta, cómo era la casa, pero era la calle Chile. Y yo vivo ahora en Buenos Aires, es decir, que como cordobés, digamos, ya me queda poco. ¿Y después se fueron a Altagracia, Juan, o primero...? No, primero fue Altagracia. Y después aquí Córdoba capital. Claro, yo en realidad no había nacido todavía cuando la familia estaba viviendo en Altagracia. Cuando se mudan, primero se mudan a Villa Allende, después duró muy poquito eso, y entonces pues ya fueron directamente a Córdoba Centro, ahí a la calle Chile. Ahí nací yo, y bueno, ahí hasta el año 48, si yo nací en el 43, y ya cuando tenía yo 5 años, ya de nuevo, regresamos para aquí, para Buenos Aires. 2 de mis hermanos son porteños. O sea, mi hermano Ernesto es rosarino, los 2 que siguen son porteños, después mi hermana Ana María nació en Altagracia y yo nací en Córdoba. Uh-huh. Así que nacimos un cachito en cada lado. Bien, Juan. Bueno, te agradecemos el contacto, ha sido un gusto charlar con vos. No, por favor, muchas gracias por llamar y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Y un saludo de un cordobés, un poco traidor porque está viviendo en Buenos Aires, pero un saludo de un cordobés. Bien. Chao, bueno, gracias. Un abrazo para todos. Hablamos con Juan Martín Guevara, el hermano del Che.